Comenzamos con la lectura. Nos dice, y otra vez les digo, libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 22. Nos dice, Saulo no desistía de su rabia. Y permítanme, antes de que siga, esta lectura, lo que les quería comentar es que esa lectura es tocante el encuentro que Cristo Jesús, más bien, el encuentro que Cristo Jesús le regala, le da a Saulo. Nos dice, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te ha presentado en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre, pero no ha venido aquí para encadenarlos y llevarlos ante los jefes de los sacerdotes. Saulo, cada vez con más vigor,
demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, yo creo que muchos de nosotros conocemos más o menos esta historia, ¿no? Esto que pasó cuando Saulo tenía sus planes de maldad. Ahora, vamos a hablar un poquito de quién era Saulo. Saulo era un hombre de Tarso, ¿verdad? Muchos lo conocemos como Saulo de Tarso. Y este hombre no creía que Jesús era el Mesías. Perdón. Este hombre no creía que Jesús era el Mesías. No solamente le faltaba la fe de creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, sino que Saulo odiaba a Cristo y odiaba a los seguidores del Señor. Ahora, la palabra de Dios nos dice esto, hermanos. Nos dice, a ver, lo quiero buscar. Ok, dice, se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino. Una clave allí, la palabra del camino, encontrara hombres y mujeres y llevarlos presos a Jerusalén. Del camino. En estos tiempos, hermanos, en estos tiempos que vivía Saulo, a los cristianos, que bien sabemos que son los cristianos católicos, a los cristianos católicos no se les decía cristianos. Eso no ocurrió hasta tiempo después. En ese tiempo, en el tiempo que vivía Saulo de Tarso, se les conocía a los seguidores de Jesús como más bien les voy a decir otra vez, los seguidores del camino. Se les decía los seguidores del camino. ¿Y por qué? ¿Por qué se les decía los seguidores del camino? Se les conocía como los seguidores del camino porque bien sabemos que Jesucristo es el único camino verdadero. Él es el camino, Él es la vida y cuando los perseguidores de los cristianos en ese tiempo, cuando se referían a ellos, decían, oh, ahí van los del camino, ahí van los que siguen a aquel Señor que se llama Jesús, aquel personaje que se llama Jesús. Les decían del camino. ¿Y saben qué, hermanos? A veces nosotros pensamos que nosotros ahora que somos cristianos católicos y practicamos nuestra fe, a veces nos encontramos con personas que nos odian. Pero hermano y hermana, te voy a decir, eso no es una novedad. Esto es algo que ocurrió desde el principio. Bien sabemos que desde el principio Herodes trató de matar al niño Jesús, ¿verdad? Tanto que trató de deshacerse del niño Jesús que le quitó la vida a varios inocentes, ¿verdad? A los niños inocentes durante ese tiempo. Pues regreso a Saulo. Saulo, como les digo, él no nada más quería perseguir a los cristianos, a los del camino, sino que los quería matar. Y también sabemos que Saulo estaba presente cuando mataron a San Esteban. Esteban es el primer mártir de nuestra iglesia católica y bien sabemos y nos acordamos de la lectura donde nos habla que Saulo estaba presente. Como nos dice la lectura y si estoy correcta en cómo me estoy recordando esa historia de cómo mataron a Esteban, lo apedrearon, ¿verdad? Le aventaron piedras. Ahora, no nos dice la lectura que Saulo le aventó una piedra, sino que Saulo estaba presente y él aprobaba el asesinato de Esteban. Y otra vez digo que Esteban, el primer mártir de nuestra iglesia católica, y ahora lo conocemos como San Esteban. Ahora, todavía no era Pablo. Saulo, quien odiaba a los cristianos, él pidió permiso para ir detrás de los que seguían a el camino, ¿verdad? El camino que era Jesús. Y
seguir, sino que los quería asesinar. Él los quería capturar, él los quería arrestar, él los quería llevar a la prisión y si era posible también deshacerse de los seguidores de El Camino, que eran los primeros cristianos católicos. Pero hermanos, ¿qué pasó? Yo creo que me enfoqué ahí demasiado en eso, ¿no? Pero vamos a seguir con lo que sigue. Saulo iba con su rabia, Saulo iba con su odio. Saulo no solamente no quería seguir o no creía en Jesucristo, sino que él quería matar a todos los que seguían al Señor. Y un detalle muy importante aquí, hermanos, que para el tiempo que Saulo, en la escritura que acabamos de leer, para el tiempo que Saulo estaba persiguiendo a los seguidores del camino, Jesucristo ya había sufrido su pasión. Jesucristo ya había sufrido su pasión y Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado y había ascendido al cielo. Entonces Jesucristo ya estaba en el cielo con Dios Padre, a la derecha de Dios Padre. Pero aún así, Saulo le daba rabia saber que habían personas que aún seguían a una persona que ellos creían había resucitado, que ellos seguían a una persona que ellos creían que había resucitado y estaba vivo en el cielo. Entonces, él los odiaba, hermanos. Entonces, él iba con la intención de causarles maldad. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en su camino a Damasco? ¿Qué le pasó a Saulo? Nos acaba de decir la lectura. Les voy a leer esta partecita donde nos dice en detalle. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad. Allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. ¿Qué pasó allí, hermano? ¿Qué pasó allí? Jesucristo tumbó a Saulo de su caballo. Saulo iba montado en un caballo con malas intenciones. Él iba él iba detrás de los que seguían el camino, de los que seguían a Jesús. Saulo iba en el camino a Damasco y en ese camino iba arriba del caballo y de repente, imagínense en estos hermanos, imagínense qué tipo de encuentro, qué encuentro tan poderoso. Él iba montado arriba de un caballo y de repente sale una luz del cielo, sale una luz tan fuerte del cielo que lo tumba de su caballo. Saulo cae al suelo y él escucha una voz directamente que venía del cielo que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice Pablo, más bien todavía era Saulo, le dice Saulo, ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús le dice, yo soy al quien tú persigues, yo soy al quien tú persigues, Saulo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando este hombre queda tirado en el suelo? ¿Qué pasa? Jesús le da una dirección, ¿no? Jesús le dice, después de que lo tumbó de su caballo y está tirado en el suelo, Jesús le da una orden, pudiéramos decir una orden. ¿Qué le dice? Le dice, ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Más bien dice, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Levántate y ve a tal ciudad y allí se te dirá qué más tienes que hacer, porque Jesucristo tenía un plan para él. Jesucristo tenía otro plan para él. Jesucristo tenía un plan más grande que el plan que tenía Saulo para sí mismo. ¿Y qué hizo Saulo, hermanos? ¿Qué hizo? Saulo no se pudo levantar por sí mismo. Saulo necesitaba a sus ayudantes, a las personas, a los hombres que iban con él, que lo ayudaran a levantar, porque hermanos, nos dice la escritura, Saulo quedó ciego. Saulo no podía ver. A Saulo se le puso como parece que dice exactamente unas escamas en los ojos que lo dejaron ciego. Pero hermanos,
después de que le ayudaron a Saulo a levantarse, él obedeció. Él fue llevado a la ciudad donde Jesús le dijo que fuera, y allí es donde Ananías le impuso las manos, así como Jesús se lo pidió a Ananías, le impuso las manos sobre los ojos, y cuando le puso las manos sobre los ojos, se le cayeron las camas de los ojos a Saulo, y Saulo pudo ver, hermanos, Saulo pudo ver. Imagínense, yo no sé, me emociona bastante esta escritura, porque es una escritura tan fuerte que después de que Saulo puede ver, ¿qué pasa, hermanos? Saulo se levanta, ahora sí se levanta por sí mismo, porque no necesita a nadie que le ayude a ver, no necesita a nadie que le ayude a levantarse, porque ya no tiene las camas en los ojos, se puede levantar y él puede ir a hacer ¿qué? A hacer el plan que Dios tenía para él, ya no el plan que él tenía para sí mismo, sino el plan que Dios tenía para él, que era de anunciar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Y lo hizo, hermanos. Saulo lo hizo en una manera con poder, lo hizo en una manera con potencia, lo hizo en una manera que solamente viene inspirada por el Espíritu Santo de Dios, porque nos dice la palabra de Dios que cuando se le quitaron las camas de los ojos, él quedó lleno del Espíritu Santo, él quedó lleno de la autoridad y del poder del Espíritu Santo, hermanos, y él fue a proclamar la verdad, él fue a proclamar la verdad a los judíos que no creían en Jesucristo, a los paganos que no creían en Jesucristo. Él fue a proclamar la verdad. Hasta los mismos discípulos les fue a decir: yo creo en Jesús al quien ustedes siguen. Yo creo al Jesús al quien es el camino. ¿Y qué pasó, hermanos? Esa lectura no nos dice los detalles, pero sabemos que muchos de los discípulos no creían que Saulo había sido convertido. No creían porque lo conocieron antes. Conocían que Saulo era malo. Conocían que Saulo había estado presente cuando asesinaron a San Esteban. Lo conocían y le tenían miedo, no le tenían confianza. No podían creer que Dios lo había llamado. Pero ¿saben qué, hermanos? El Espíritu Santo no nada más iluminó a Pablo, porque le cambió el nombre, ¿verdad? De Saulo a Pablo. No nada más lo iluminó, no nada más le dio el poder del Espíritu Santo dentro de él, pero también le dio la gracia de que después de que los apóstoles y los discípulos del Señor supieran y se convencieran de que Saulo de veras había sido convertido y no tanto solamente convertido, sino hasta cambiado de nombre a Pablo. Dios le dio ese regalo de que los discípulos y los apóstoles lo abrazaron, lo aceptaron, lo recibieron en la comunidad, lo hicieron parte de su misión. Y hermanos, miren cómo nos dice: Saulo cada vez más, con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Él le sirvió al Señor hasta la muerte. Él le sirvió al Señor hasta la muerte. No solamente le sirvió, se entregó, se convirtió, sino que, hermanos, él alcanzó la santidad. Esa santidad a cual tú y yo estamos llamados. Esa santidad a cual el Señor nos llama a todos nosotros. Saulo se convirtió a Pablo y ahora lo conocemos como San Pablo. San Pablo. Si Dios pudo transformar el corazón de un hombre que era tan malo como Saulo, hay esperanza para ti y para mí, hermano. Hay esperanza para nosotros.